Señor les continúe bendiciendo. ¿Cuánto necesitamos decirle al Señor que nos ayude para el próximo año? A medida que va pasando el tiempo nos damos cuenta que somos cada vez más necesitados de Él. Cuantos más años tenemos, más dependemos. Y ojalá que no nos falte nunca eso. Hay una palabra que les dejo para compartir. Si usted quiere me acompaña con la lectura y si no yo se lo leo, que está en el libro de Santiago, en el último capítulo, en el número 5, a partir del verso 7, dice la palabra del Señor. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, guardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Usted sabe que la gente hoy lo que menos tiene es eso, paciencia, y en las cosas del Señor mucho más todavía se ve. A veces la gente viene buscando porque tiene necesidad y viene a pedirle al Señor algunas cuestiones que le faltan. Y a veces quieren que las respuestas sean para ayer, si es posible. Y a veces hay necesidades que son para el momento y el Señor puede dar una orden y responder en el momento, como hizo con el ciego o con el cojo. Pero a veces el Señor nos dice que tenemos que esperar. Y por eso habla de un hombre que tuvo que pasar por un proceso muy duro y muy difícil, llamado Job. Ninguno de nosotros osaríamos pensar que pasó o pasa lo que pasó Job. Nadie. Por más dura lucha que haya tenido que vivir, por más vida difícil que le haya tocado transitar, nadie ha vivido lo de este hombre. Y sin embargo, la palabra nos enseña sobre ese fruto de la paciencia que él tenía y había adquirido por amor al Señor, por la misericordia de Dios, porque el Señor le ayudaba seguramente, pero porque él estaba dispuesto a aceptar lo que Dios permitiera para su vida. Hubo momentos muy duros para él y hubo momentos donde no comprendió también, pero el proceso que hizo el Señor en Job era muy profundo. Él iba a alcanzar a comprender algo que a veces no entendemos los cristianos, siendo que estamos en la dispensación esta maravillosa de la gracia de Jesucristo, que la salvación es por gracia, no por méritos. ¿Que hay que hacer cosas? Vaya, nos están enseñando hoy que tenemos que ser servidores del Señor. Y Él hacía oraciones, hacía ofrendas, hacía un trabajo espiritual, pedía por su familia, tenía un momento de intimidad con Dios, quería conocerlo y conocía en parte a Dios. Pero cuando termina el libro de Job, si usted lee todo el proceso, cómo tuvo que tener paciencia con su mujer, cómo tuvo que tener paciencia con sus amigos. Y note que habla de personas que son muy íntimas. No todos tienen una relación como el marido y la mujer porque se cuentan todo y son uno. Y no todos saben muchas veces lo que saben los amigos porque es una elección que uno hace con las personas con las que tienen intimidad y confianza. Y sin embargo tuvo que tener una paciencia, Job, para soportar cómo hablaba su esposa sobre las cosas de Dios y sobre el mismo Señor. Cómo en vez de alentarlo y ayudarlo y animarlo a que saliera de esa situación, lo desanimaba, lo desalentaba. Y hasta llegaba a decir, maldice a tu Dios y muérete, sentimiento de su esposa. A veces hay que tener paciencia, porque estando en Cristo muchas veces vamos a tener que sobrellevar algunas de esas cuestiones. Hay que tener paciencia para aquellos que no son tan muy espirituales. Sus amigos, en vez de alentarlo y animarlo y acompañarlo en ese proceso que tenía que pasar Job, se encargaban de repetirle la palabra y juzgarlo y decirle, si estás así es porque te lo merecerás, algo habrás hecho que estaba mal delante de Dios. Y le hablaban con altanería, sí usaban la palabra, porque si usted lee bien, sus amigos conocían la Escritura y le hablaban con sabiduría, pero no le hablaban con rectitud. Y muchas veces nosotros tenemos que tener paciencia porque hay quienes se levantan y en vez de hablarte con amor, con afecto, y no estoy diciendo
tolerancia al pecado. Estoy hablando del amor genuino, sincero. Muchas veces hay que tener paciencia en este transitar. Muchos llegan al camino del Señor esperando recibir todas las cosas y que todo salga perfecto, como decía el siervo, como yo quiero. Y en el camino del Señor, si hemos entendido su llamado, es como Él quiere. Si hemos entendido su llamado, es como Él quiere. Si queremos bendición, siempre es como Él quiere. Claro, hay que tener paciencia. Y eso a veces falta. Las vidas se desaniman porque quieren ver las cuestiones de Dios con los ojos humanos y no pueden esperar en Dios, en la vida espiritual, como Él decide. A veces hay cosas que el Señor tiene proyectos y planes para cada uno de nosotros en forma individual, particular, personal, dentro del plan que tiene en la iglesia. Y no lo puede desarrollar porque nosotros no sabemos esperar y tomamos decisiones incorrectas y quebrantamos el plan de Dios. Por eso decía el siervo, qué bueno que en el próximo año podamos estar en el centro de la voluntad de Dios, en el primer amor. Porque cuando uno está en esa manera y en esa condición, tiene su oído más dócil para escuchar cuando el Señor nos habla. Cuando uno se llena de las cosas espirituales es muy fácil comprender la voz del Señor. Cuando uno está lleno de carnalidad, de mundanalidad, de cosas que no corresponden, es difícil, no distinguimos bien la voz del Señor, pero cuando vamos aprendiendo a desarrollar más nuestra vida espiritual, el oído espiritual es más sensible a la voz del Señor. Y es más fácil. Y no nos enojamos cuando Él nos habla. Por eso le decía, tengan paciencia, porque la venida del Señor está cercana, llega. ¿Y saben por qué? Porque el enemigo está tratando de hacer que muchos se pierdan. Pero no los que están perdidos, los pecadores. El enemigo está tratando de sacar a los que son hijos de Dios. ¿Qué le dijo el siervo hoy cuando comenzó el culto? Los que hacen lo que el diablo quiere, ya está, los tiene ahí. ¿Contra quién viene? Contra aquellos que quieren agradar a Dios. Contra aquellos que son la iglesia de Jesucristo, la verdadera, la genuina. Contra aquellos hombres, mujeres, jóvenes, ancianos, matrimonios, contra aquellos que quieren rendirle su vida al Señor. A esos va a venir seguramente a atacar. Aquellos que quieren adorar a Dios, aquellos que quieren respetar la palabra de Dios, aquellos que no solamente quieren tener conocimiento de ella, sino ponerla por obra. Tengan paciencia. Así como dice el labrador, pone una semilla y tiene que esperar para que eso crezca. Si usted está en el Señor y algo ha pedido y el Señor ha depositado algo en su vida, que lo más importante que puso, ¿qué es? La salvación, ¿verdad? Deje que eso vaya creciendo y vaya produciendo. Y que eso que va produciendo y creciendo, teniendo paciencia, podamos nosotros luego ser árboles que puedan dar fruto. Por eso pone el ejemplo del sembrador. Porque no es del día a la mañana, así, ¿no es cierto? Pongo y ya está el árbol. Hay que esperar, hay que regar, hay que esperar la lluvia. Antiguamente no había sistema de riego como ahora en los campos. Y aquella gente que trabajaba duramente y se levantaba desde muy temprano y era trabajo, tracción a sangre. No existían los tractores, no existían las herramientas que existen ahora, ni los elementos de ahora. Eran bueyes y humanos los que tenían que trabajar y arar la tierra. Y había que sudar y había que transpirar para poder ver luego de que se depositaba la semilla, sentarse y esperar que por misericordia llegara la lluvia, que embebiera la tierra y esa semilla pudiera tener vida. Era un trabajo muy duro. Y hoy los siervos siguen haciendo eso, por eso decía el siervo, necesita gente comprometida, que siga sembrando la palabra en corazones, que sean buena tierra, porque el Señor les va a dar el crecimiento, pero no se desanime. Muchas veces vemos y decimos, pero al final, ¿para qué? Él sabe cuándo, cómo, por qué, porque Él es perfecto. Nosotros solo tenemos que obedecerle. El Señor nos manda, nos envía. Dice, necesito obreros para mi mies. La mies es muy grande, es mucha y los obreros son pocos. Necesita que trabajemos, que sirvamos todos los días. Quizás no tengamos el privilegio de un púlpito, pero ¿quién le quita el privilegio de ponerse como hizo Jesús con la samaritana? Y que después del tiempo de trabajar sobre ella, pudiera desarrollarse algo tan grande como cuando llegó Felipe a Samaria.
¿Quién le puede impedir a usted que le hable de Cristo a una persona que usted no sabe lo que puede ser ella luego? ¿Cómo se puede multiplicar la palabra de Dios en otros? Dijo el siervo hoy: he orado hace muchos años por aquellos que recién comenzaban, jovencitos, cuando él ya era un hombre, trabajando en campañas, y orar por aquellos que hoy son grandes evangelistas. Ve que se cumple la palabra. El Señor usó a uno, pero ese que recibió el llamado de Dios, la oración, el aval, el empuje, el consejo muchas veces de un hombre usado por Dios, hizo como un agente multiplicador, porque se paraba luego ahí en las canchas para predicar y las multitudes llegaban, y aún lo sigue haciendo. ¿Cómo no nos va a necesitar el Señor y nosotros no vamos a tener paciencia? Le dice el Señor: espere esa lluvia. Nosotros ya llevamos y hemos recibido lluvia. ¿Qué necesitamos nosotros? Espíritu Santo. ¿Qué necesitamos nosotros para poder hacer el trabajo que Él nos pide? Espíritu Santo. ¿Qué necesita la iglesia de Jesucristo? Espíritu Santo. Necesitamos el Espíritu Santo. Y va a haber lluvia y va a descender como río. Y muchas veces viene la temprana, pero hay una, la tardía, que cuando caiga esa lluvia de bendición, hermano, que nadie se la pierda. Hoy estamos recibiendo lluvias de bendición. Hoy estamos recibiendo lluvias de gracia de parte del Señor, para que por el Espíritu Santo podamos ser usados y los dones se puedan ver reflejados en la iglesia. Él anhela eso. Dice: tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. ¿Sabe por qué le dice Santiago a esas personas que tenían que afirmar sus corazones? Porque muchas veces quizás es sencillo llegar y decirle: Señor, necesito, porque venimos destruidos, arruinados, arrumbados, con una vida que no tiene solución. Entonces llegamos y venimos a buscar el beneficio de la salvación. Pero luego, cuando empezamos a estar bien, dice la palabra: los vi nacer, decía el siervo hoy así, los crié, los engrandecí. ¿Y qué dice después? Se rebelaron contra mí. A veces tenemos que afirmar los corazones para que no nos pase eso, para que eso que nos están ministrando y enseñando, quizás hay algunos que están allí sentados y dicen: yo ya conozco esa palabra, o yo ya tengo 40 años de evangelio, o yo ya lo sé esto. Y quizás a veces tenemos el conocimiento, pero lo que nos hace hacer más que vencedores es que pongamos en práctica todo eso que conocemos, porque a veces nuestro corazón está dubitativo. Santiago comienza su carta escribiéndole a los cristianos, a la iglesia, que no sean como la onda de la mar, porque estaban así fluctuando, dice, para un lado y para el otro, y eran cristianos y tenían que afirmarse. Y hoy, donde Satanás ha desarrollado todo tipo de estrategias, la iglesia no puede quedarse siendo ingenua, sino que tiene que tomar las armas que el Señor le da y afirmar eso que el Señor colocó. No nos tenemos que conformar, como dice el coro, solamente con que aceptamos la salvación y es un regalo, y qué bueno que un día nos encontramos con Él. Hay que afirmar ahora el corazón en su palabra, en lo que Él nos pide, en la consagración, en la santificación, en todo aquello que a veces, como dice el siervo, no queremos escuchar. La gente quiere que usted le diga: sí, disfrute, páselo lindo, haga aquello, haga lo otro. La gente quiere eso, no quiere compromiso con el Señor. Le dijo el siervo: ¿qué hace él toda la semana? ¿Qué hace él toda la semana? Trabaja, trabaja, trabaja y trabaja. El lunes, el martes, el miércoles. Le dijo el jueves se toma descanso, a veces cuando lo dejan. Si es que no hay algún llamado de teléfono o alguien que pide alguna cuestión. Viernes, sábado, domingo. Hay que trabajar. Mientras es día hay que servir al Señor. Mire que la venida del Señor está cerca. Nos necesita. Afirme su corazón en la palabra de Dios. Y para poder afirmarse en ella, hay que tener solidez y base profunda. Y no puede haber otra base que no sea
Jesucristo. Y no puede haber otra base que no sea su palabra. Mi base no es mi familia, mi base no es mi hijo, mi base no es mi trabajo, mi base no es mi conocimiento, ni lo que he logrado, ni mi estudio. Mi base se llama Jesucristo, mi base se llama la Biblia, la palabra de Dios, porque por ella, si me paro en ella, si le creo a Jesucristo, si le creo a su palabra y si la pongo por obra, me ayuda con mi familia, con mi hijo, con mi casa, con mis cosas, con mi trabajo. ¿Entiende? Y cuanto más con la obra. Necesitamos que nuestros corazones se afirmen a eso. El corazón es engañoso, hermano. El corazón es traicionero. Por eso cuando usted escuche su pensamiento y su sentir, póngalo por favor en la balanza de Jesucristo, que es esta palabra, y hable y atrévase a tener comunión con Él y a orar con Él y a pedirle: Señor, esto que tengo en mi corazón, ¿es tu perfecta voluntad? ¿Es tu perfecta voluntad lo que voy a hacer? ¿Es lo que tú quieres para mi vida? Mire que hay cosas que son muy buenas, ¿me entiende? Pero quizás no son para nosotros. Por eso tenemos que pedirle al Señor, en oración, en comunión y en consagración: Señor, quiero estar en el centro de tu voluntad. Le decía hoy a algunos hablando, y le hablaba con el siervo, por distintas circunstancias que van pasando cotidianamente. Si no fuera por el temor y el respeto que uno le tiene al Señor, que en aquello pequeñito que Él nos necesita queremos estar, ya hace algún rato tomaríamos otras decisiones y decidiríamos otras cosas. Y no serían malas, y no serían malas. Pero las ponemos a los pies de Jesucristo para que Él decida: yo quiero hacer lo que tú quieras. Afirme su corazón en la palabra de Dios y en la voluntad de Él. Y créalo, va a pasar 1 año, y van a pasar 2, y van a pasar 3, y usted va a estar firme como la palmera y va a poder ser de bendición para otros que tengan necesidad. Dice la palabra, hermanos: no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Hace un ratitito, unos minutos, nos pidió el siervo que el año que viene podamos ser mucho más compañeros trabajando, que podamos ser un cuerpo como nos piden Romanos, que podamos ser uno, cada uno en su función. Nos hablaba el siervo de no a la competencia, de no a la soberbia, de no al comentario, de no a la habladuría, de no a aquellas cosas, a las detracciones que traen malestar. Acá le tenía que decir también Santiago: no se quejen unos contra otros. Y a veces estamos quejosos del Señor, quejosos del pastor, quejosos del que toca, quejosos del que canta, quejosos del que abre, quejosos del que limpia, quejosos del que se sienta al lado mío o atrás mío o adelante mío, quejosos del que prende el ventilador o lo apaga, del que pone la estufa o la cierra, del que toca fuerte o suave, del que hace o no hace. A veces somos quejosos y estamos mirando permanentemente. ¿Vio cómo dice en San Mateo? Estamos viendo, ¿qué cosa? ¿La viga? No, miramos la paja. Y a veces tenemos algo que nos impide no quejarnos tanto y poder ver en el otro. ¿Sabe qué parte de la humildad tiene que ver con eso? Que aunque el Señor le haya hecho a usted un poquito más, porque a Él le plació, usted se sienta mucho menos delante de aquel que es su hermano. Ese es el corazón que busca el Señor Jesucristo. Ese es el corazón que tenía David. Ese es el corazón que anhela el Señor de su iglesia. ¿Usted alcanza a comprender lo que hizo el Señor? Él quiere que nosotros sintamos lo mismo. ¿Quién de nosotros valía algo para que nos llame hijos e hijas? ¿Quién de nosotros tenía algún valor para que nos dé ese reconocimiento y ese título de honor de ser llamados hijos de Dios? Sin embargo, se tuvo que rebajar y hacerse hombre
para poder garantizarnos que su sangre sea derramada y nos limpie y nos lave, para que ahora a través de la sangre de Jesucristo yo pueda ser llamada una hija de Dios. Que podamos aprender del amor de Jesucristo, que todos nosotros hemos sido lavados por su sangre, que en vez de quejarme pueda ver lo bueno que tiene mi hermano, que pueda sacar lo positivo para poder ayudarnos. Y si hay algo que no está bueno, pedirle al Señor, que Él es especialista en saber limpiar y sacar lo cojo, lo defectuoso, el abrojito o lo que haya en mi vida. Sí, es mucho más fácil y le hacemos más difícil la tarea al diablo. ¿Sabe cómo termina el libro de Romanos, capítulo 16? Saludando el apóstol a todos aquellos que eran colaboradores, que trabajaban, aquellos que habían conocido, había unos nombres más raros, ¿no es cierto? Ahí, Trifosa y qué sé yo, había tantos nombres, ¿no? Sí, pero eran trabajadores y servían. Pero les dice algo en ese último capítulo. Cuidado, le dice, con los que causan divisiones, los sensuales, cuidado, porque va a venir el Señor y si ustedes hacen lo que el Señor quiere, el Señor aplastará en breve al enemigo. ¿Sabe qué quiere el enemigo? Que estemos entretenidos en esas cuestiones, pero cuando somos un cuerpo y trazamos y trabamos lazos de amor como los que hizo Jesucristo y trabajamos todos juntos, hermano, créalo que no hay diablo ni hay nada que se pueda levantar contra una iglesia que camina sirviendo a Jesucristo como Él nos pide, porque esa iglesia, aunque tenía un poquito de fuerza, seguía caminando, seguía adelante y no transaba con el poder secular. Y aunque quisieron taparla, matarla, quemarla, aniquilarla, ponerla en potro para poder descuartizarla, esa iglesia, a pesar de todo, pasaron los siglos y siguió y siguió. Y esa iglesia, aunque es pequeña y quizás no tenga tanto número, sigue caminando, sigue trabajando. Nos necesita a todos y a cada uno el Señor. Le dice en su palabra: hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor muy misericordioso y compasivo. Por favor, nunca le reproche al Señor nada. Si hay algo que usted no entiende en su vida, dígale: Señor, no entiendo, pero no le reproche nada al Señor, porque no hay bondad más grande que dar su propia vida para ganarla del otro, y que teniendo gloria, poder y todo lo que Él tenía, siendo Dios, no lo miró como algo a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo por amor. Nunca le diga al Señor, nunca ofenda a Jesucristo ni al Padre, diciéndole: ¿por qué me haces esto? Él no nos hace nada malo. Él vino para salvarnos, Él vino para bendecirnos, Él vino para sanarnos, Él vino para libertarnos, Él vino para darnos vida eterna, Él vino para ayudarnos todos y cada uno de los días que estamos con Él. Nunca le hable así al Señor. Al contrario, abrácelo fuerte, dígale cuánto le ama. Al Señor le encanta que usted le diga: te amo, Señor. ¿O no se goza usted cuando le dice te amo? Él también quiere escuchar sus palabras, que lo adoran, que lo alaban. No que hace una declamación y una demostración, que aun cuando estás en tu casa cocinando, lavando y fregando la olla, le estás diciendo: Señor, quiero hacerlo pronto, porque me quiero ir a tu casa para rendirte culto y adoración. Quiero cantar, alabar tu nombre, porque me diste una oportunidad un día más, Señor amado. Sí. Dígale cuánto le ama. Varón que está manejando quizás su coche para ir a trabajar, o ahí va en el colectivo, no lo sé. Dígale cuánto le ama al Señor. Él es muy bueno. Nos soporta. Nos mandó su Espíritu Santo para que nos ayude, para que nos aliente, para que no estemos solos, para que sea mi sustento, mi bastón, mi paracleto, el tuyo y el de todo aquel que se abraza al Señor. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis, ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí, vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Y acá esto usted lo conoce.
quiere tener una bendición grande cada día de los que vienen en el 2020, si usted se acuerda de estos 3 versículos que están aquí en Santiago y los pone por obra, créame que cada día va a ser una bendición. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. Y no me detengo. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. ¿Quiere bendición el año que viene? Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías, ese hombre grande y poderoso, que tenía la capacidad de decirle al cielo que se cierre, y se cerraba y por 6 meses no caía una gota de agua. El mismo que tenía el poder decirle que se abran los cielos y no había quien impidiera que se abran para que llueva y no parara de llover. El mismo que podía decir mientras 400 profetas hacían todas sus cuestiones y artilugios: Señor, que caiga fuego del cielo y te consumía hasta las piedras, lo que hacía cuando Elías oraba. Ese hombre, nos revela su palabra, era sujeto a pasiones. Elías, dice, era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. ¿Sabe por qué se lo dice eso Santiago? Para alentarnos, para que sepamos que el poder de Dios no cambió y que si nosotros hacemos como Elías, le pedimos al Señor que nos ayude, y ahora tenemos esa gracia, ese poder y esa ayuda que es el Espíritu Santo para que sujete nuestras pasiones. Hombres semejantes a nosotros, oró fervientemente para que no lloviese y no llovió por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno de ustedes, en vez de salir corriendo con él, le dice que está en error y lo hace volver a la verdadera palabra y a la sana doctrina. Si alguno se juega por Dios y le hace entender a aquel que quizás ama que está extraviado y que ese camino que está tomando no es el correcto, y lo hace volver, dice la palabra del Señor, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Hasta en eso el Señor tiene misericordia. A veces pensamos que no tenemos cuestiones y el Señor, por misericordia, por haber hecho algo a favor de alguien y defender el nombre de Jesús y su palabra, aún nos sigue bendiciendo. Dios le bendiga grandemente en esta noche y gracias al siervo por la oportunidad de poder compartir con ustedes. Aleluya.